Hola, buenos días. En la Edad Media nadie pensaba que la Tierra fuera plana. Gracias por venir a mi TED Talk. El 23 de noviembre se cumplieron 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio y por supuesto no he podido resistirme a conmemorar su existencia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues hablando del cosmos. Los que llevéis tiempo viendo mis vídeos sabréis que ya ha sido mencionado en múltiples ocasiones, pero hoy me he animado a hablar acerca de lo que su reinado ha dejado para la posteridad en la memoria colectiva. Si le conocemos como el Rey Sabio no es por casualidad y aunque en su reinado pasaron un montonazo de cosas. Fue precursor del Estado moderno, sus nobles montaron un montón de revueltas contra él, tuvo pretensiones al trono del imperio y fracasó, pasó sus últimos días solo enemistado con su hijo por cuestiones de herencia al trono de Castilla, nimiedades. Pero bueno, que lo que más nos ha marcado es su traducción y escritura de tratados muy, pero que muy molones. Escribió obras jurídicas como las 7 partidas, históricas como la Crónica General, lúdicas como el libro del ajedrez, dados y tablas, lírica como las cantigas de Santa María e incluso hizo tratados mágicos de los que ya hemos hablado en otra ocasión. En su scriptorium se copiaron grandes tratados de magia como el que ya os he dicho, el Picatrix, el Lapidario, Astromagia, el libro de las formas y de las imágenes, el Liber Ratielis. O sea, a este hombre le gustaba mucho este tema en concreto. Pero amigas, también hizo obras astronómicas y astrológicas, que es de lo que venimos a hablar hoy y por eso voy de esta guisa. ¿Cómo veían el mundo los medievales? ¿Cuál era su sensación de situación respecto al universo y cómo lo estudiaban? ¿Qué eran las estrellas? ¿Qué eran los planetas y por qué se movían? ¿Cómo se podían hacer previsiones de eclipses o de conjunciones planetarias? Bueno, pues Alfonso X y su equipo reunieron todo esto en un libro que sería el mayor compendio del saber astronómico y tecnología punta durante siglos en Occidente. Pero primero vamos a empezar por el principio. Y el principio es que os suscribáis al canal, le deis like y dejéis un comentario. No, el principio es el cielo clásico. Porque para hablar del cielo medieval, primero tenemos que hablar de cómo se entendía el cielo y el cosmos en la antigüedad. ¿No os sentís maravillados al pensar que vuestros pies están pisando el mismísimo centro del cosmos, que sujeta todas las cosas y que también las atrae? Si no existiera un centro, el universo sería amorfo e infinito, sin forma, caótico. Y es que, aunque en general se crea que durante la Edad Media se perdió todo el saber clásico y los eruditos tuvieron que empezar absolutamente de cero, eso es una patraña como una casa de grande. Así que, once again, os presento a Aristóteles. Aristóteles, aparte de ser un misógino, como todos los griegos, y escribir la poética, también escribió muchas otras obras, entre las cuales se encuentra De Caelo, de los cielos en castellano. Y en esta obra estableció los principios que regían el funcionamiento del universo. Primero, Aristóteles dijo que todo movimiento tiene primero un motor y luego un objeto que se mueve. Es decir, tú no te puedes mover, yo como persona, sin un motor que haga que me mueva. 2, que un movimiento único tiene un motor único también. Y 3, que un motor simple provoca un movimiento simple. Hablando en cristiano, que el motor que mueve los cielos es único y por lo tanto su movimiento también. Vamos, que aunque en el cosmos haya muchas cosas por ahí perdidas, todo se mueve por un único motor y por lo tanto tiene un único movimiento. Para Aristóteles habría un motor que movería todos los cielos en una misma dirección. Pero es que además Aristóteles se sentó a pensar un poco más y dijo: ok, pues el universo está compuesto de 8 esferas concéntricas que se mueven eternamente gracias a este primer motor. El primer motor mueve a la esfera más elevada, que a su vez mueve a la de más abajo y así hasta llegar a la Tierra. Pero esto no acaba aquí, porque el mundo aristotélico está dividido en 2 partes, el supralunar y el infralunar, que es donde estamos nosotros. El infralunar, la Tierra, además, tiene 4 elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, que aunque nos los conozcamos todos de memoria y nos parezca que llevan cientos y cientos de años por ahí rondando, a alguien se le tuvo que ocurrir y ese alguien se llamaba Empédocles. Los 4 elementos vienen de lo que a Empédocles, otro griego, pues se le ocurrió pensar. Y estos 4 elementos, evidentemente, y como
todos podemos observar en nuestro día a día son cambiantes y corruptibles. Y por encima de la luna, donde no tenemos estos elementos corruptibles, se encuentra el éter, una especie de quinto elemento cuasi divino e incorruptible, y que traería de cabeza a los escolásticos medievales, porque claro, ellos decían, las esferas celestes, si están hechas, ¿de qué están hechas? ¿Son duras? ¿Son blandas? ¿Se tocan entre ellas? ¿Son contiguas? ¿Son anexas? Y tuvieron un montón de debates súper locos que realmente no les llevaron a ninguna parte. Yo lo siento mucho, pero es que esto es mejor world building que cualquiera de cualquier novela de fantasía que haya leído. Jaque mate, Brandon Sanderson. Lo digo en serio, esto es muy buen world building. Mini punto para Aristóteles. Si rebobinamos un poco, vemos que Aristóteles dijo que había 8 esferas, y en la octava esfera se encontraban las estrellas, pero no se encontraban flotando por ahí, sino imaginaos un planetario en el cual las estrellas están fijas y por lo tanto todas se mueven a la vez. Y fue Eudoxo el primero que hizo una relación de las constelaciones que se encontraban en esta bóveda de las estrellas fijas en Occidente. Hay una gata jugando por ahí. Muni, mi amor, stop. La obra de Eudoxo ya estaba perdida en la antigüedad, pero fue la base para que un tipo llamado Arato la cogiera, vulgarizara todo el conocimiento científico entre comillas que había hecho Eudoxo y la explicara en clave poética, centrándose más en la simbología de las constelaciones que verdaderamente, por ejemplo, en su relación de nombres o dónde se encontraban. Y esto, lo que escribió Arato, es lo que llegó a la Alta Edad Media. Y bueno, se juntó con una obra de Eratóstenes en la que el buen hombre explicaba cómo cada dios se había llegado a transformar en una constelación, pero no vamos a entrar en el tema. El caso es que este es el mix que llegó a la Edad Media, y esta es la información con la que trabajaron los medievales durante unos cuantos siglos. Puede que la ciencia, con muchas comillas, más importante a lo largo de la Edad Media, tanto en el mundo cristiano como en el mundo musulmán, fuera la astronomía. Bueno, la astronomía y la astrología, que iban muchas veces de la mano y sus nombres se cambiaban, entonces hay libros que se llaman del saber astrológico y realmente son astronómicos y al revés, ¿sabéis? Bueno, en fin, tenían un poco de lío con eso, pero astronomía. Mainly astronomía. Para los cristianos, Dios estableció el tiempo del mundo y por lo tanto ese tiempo se convirtió en la base para la organización y la ordenación de la vida cristiana. Desde la Alta Edad Media, los monjes intentaron imitar ese orden del universo en las fases de su día a día, de su cotidianeidad, y eso los obligó a estudiar los cielos para calcular muy bien cuándo tenían que hacer cada cosa. Y es que, por ejemplo, los oficios nocturnos se calculaban mediante el movimiento de las estrellas y las festividades cambiantes pues también se tenían que calcular en función de los movimientos celestes. En el mundo islámico pasaba 3/4 de lo mismo. Y es que los musulmanes necesitaban saber exactamente en qué dirección estaba la Meca independientemente del lugar del mundo en el que se encontraran. Algo que sigue sucediendo hoy, lo que pasa que hoy tenemos brújulas y tenemos incluso móviles con brújulas, en aquella época pues no. Así que la construcción de una nueva mezquita, un enterramiento o incluso el sacrificio de un animal para ser comido después tenían que hacerse en dirección a ese lugar. Además tenían que ser súper precisos con las horas de las 5 oraciones diarias y también con el cálculo de los meses según su calendario lunar, sobre todo en Ramadán. Y la verdad es que el mundo islámico se puso bastante más manos a la obra en esto del estudio de la astronomía que el mundo cristiano. Al menos hasta que llegó Alfonso X e hizo un poco de intermediario entre ambas civilizaciones, traduciendo tratados del árabe al castellano. Resulta que, como ya hemos visto en otros vídeos, la mayor parte del saber clásico perduró y se mantuvo e incluso se comentó gracias a las traducciones y comentarios que se hacían en árabe en el mundo musulmán. Que estas traducciones y comentarios se hicieran allí también fomentó que la tradición astrológica medieval heredara, por ejemplo, cositas de las tradiciones hindúes. Toda la movida aristotélica tuvo pervivencia gracias a que Ptolomeo, un señor del siglo II, repetía
repensó el sistema y lo corrigió y lo dejó por escrito. Este libro fue llamado Almigisti en su traducción al árabe, lo cual es probablemente una arabización de Megisti, que si Google no miente significa algo así como máximo en griego, porque yo no sé griego y tengo que ayudarme de la tecnología de la que dispongo. Este tratado, Almigisti, se tradujo por primera vez al latín en Toledo por un traductor llamado Gerardo de Cremona. El Almigisti pasó a llamarse el Almagesto, latinizado, castellanizado, y trajo a Occidente los principios básicos y complejos de la astronomía ptolemaica. Que mirad, sinceramente hay que hacerse un doctorado para entender absolutamente todo lo que escribió Ptolomeo, porque su base era que la Tierra estaba en el centro del cosmos, o sea, que estaba en el centro del universo, pero que encima estaba quieta. Entonces tuvo que desarrollar un montón de teorías y de cálculos para solucionar todos los problemas que venían dados de este pequeño error de base. Y es que cuando observas el cosmos desde la Tierra, pensando que la Tierra está estática y que todo gira a su alrededor, hay cosas que no tienen puñetero sentido. Por ejemplo, cuando alguien nos dice que Mercurio está retrógrado, no es solo una movida astrológica, sino que también es un asunto de astronomía observacional. De repente parece que Mercurio va avanzando en su dirección habitual y que de repente empieza a ir hacia atrás durante un tiempo y luego vuelve hacia adelante. Entonces Ptolomeo dijo, yo tengo que solucionar esto. También se rayaba mucho con que los equinoccios y los solsticios no sucedieran, por ejemplo, siempre en las mismas fechas. Entonces, si veis un plano de astronomía ptolemaica, veréis que, por ejemplo, igual los planetas menores, como Mercurio, tienen como un giro sobre ellos mismos que hace que entonces los veamos retrógrados, pero ellos nunca dejan de girar alrededor de la Tierra y cosas así. Y sin embargo, Ptolomeo nos demuestra que sí la obedecen. Si las vemos moverse como un bucle, es debido a la suma de dos círculos, el que recorren alrededor de la Tierra y el círculo menor, propio de cada errante. Mirad, los epiciclos. No es el cielo el que se equivoca. Nuestros ojos nos engañan. La verdad es que el modelo ptolemaico es muy matemático y se parece mucho a una clase de dibujo técnico, pero es muy interesante y muy divertido de descifrar. Bueno, que me voy por las ramas, que el modelo ptolemaico llegó a Occidente en el siglo XII, pero ¿qué había entre la Tierra y esos cielos que se movían? Pues como había dicho Aristóteles, esferas. Aparición estelar de Múnich. A lo largo de la Edad Media, los filósofos naturales y astrónomos se dieron de leches para llegar a acuerdos celestes, pero en general se estableció que las esferas que rodeaban a la Tierra estaban entre 8 y 11. Primero, la esfera de la Luna, después la de Mercurio, después la de Venus, después el Sol. Seguimos con Marte, luego Júpiter, luego Saturno y llegamos a lo juicy, a lo interesante y a lo divertido. Llegamos a la octava esfera, que es la esfera de las estrellas fijas, que como os he dicho, pues se planteaba, ¿no? como una esfera y una especie de planetario en la que las estrellas están ahí pegadas y se mueven solamente porque se mueve la esfera. Luego tenemos la novena esfera o el cristalino. El cristalino es una de mis favoritas porque nace en base a movidas teológicas, básicamente por comentarios al Génesis 1:6-7. Vamos a servirnos de la Santa Biblia. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Por lo tanto, si tenemos aguas bajo el firmamento, tendrá que haber unas aguas celestes que estén por encima del firmamento, es decir, por encima de la esfera de las estrellas fijas. Y los defensores de esta teoría se dividían en dos grupos, los que decían que las aguas eran fluidas y los que decían que las aguas eran sólidas. Pero Ángela, ¿no resulta que todo el mundo supralunar está hecho de éter y no tiene materia? Sí, dejad a los escolásticos
que discutan, no pasa nada. Así que como todo lo que estaba por encima de la luna no tenía unas cualidades físicas y matéricas como las que conocíamos, se les daban términos como transparentes, frías, húmedas, luminosas y mi preferida, sutiles. ¿No os parece maravilloso que el cristalino fueran unas aguas suprafirmamentales sutiles? Es genial, chicos, es que esto no hace más que mejorar. Después del cristalino tenemos el primum mobile, aquello que hace que todas las esferas se muevan por debajo. Vamos, que cada esfera no se mueve per se, sino que hay un primum mobile que genera el movimiento y va pasando ese movimiento de esfera a esfera, esfera hacia abajo. Y luego la esfera número 11, el empíreo, interpretado como una esfera estática que cierra el mundo. Eso sí, que se debatiera acerca de la existencia de esta esfera no quita que los escolásticos no se tiraran sillas a la cabeza en debates acerca de la finitud o la infinitud del mundo, o incluso acerca de si era posible que existieran otros mundos paralelos al nuestro, o que fuera posible que Dios pensara en crear otros mundos paralelos al nuestro, cómo afectaría al nuestro, porque si estamos en el centro ese otro mundo vendría hacia nosotros porque todo tiende a ir al centro, pero si es otro mundo realmente no tendría que ir al centro porque estaría como en una suerte de otra dimensión. Vamos a ver, chicos, es que las universidades medievales eran muy guays, pero es que después de explicaros esto, ¿cómo te lo comes tú para hacer una obra astrológica decente? Bueno, pues ahora es cuando entra en escena no solo nuestro amigo Fonsi X, sino también otro señor que vino un poco antes y que se llamaba Azarquiel. Tal vez hayáis oído hablar de la Escuela de Traductores de Toledo. Se han escrito ríos de tinta sobre ella, pero en general se ha acordado que no era una escuela como tal, sino un grupo de estudiosos agrupados en Toledo que durante los siglos XII y XIII se dedicaron tanto a traducir tratados como a crearlos desde cero. Vivió un primer periodo bajo la supervisión del arzobispo don Raimundo en el siglo XII, en el cual se tradujeron sobre todo tratados de filosofía, porque luego llegó Alfonso X en el siglo XIII y bajo su patronazgo se realizaron pues obras de todo tipo, de astronomía, de astrología, de alquimia, de matemáticas, y no se pasaron al latín sino al castellano, algo completamente nuevo. Traducir del árabe o del hebreo, por ejemplo, al idioma romance del lugar en el que se estaba traduciendo era algo, pues no sé, un poco impensable. En este ámbito de lo esotérico, astronómico y astrológico, el equipo de Alfonso X elaboró como unas 3 colecciones. Una mágica, con el Picatrix como el principal ejemplar. El Picatrix es la traducción al latín y al castellano del Gayat al-Hakim. Es un tratado de magia talismánica atribuido al matemático hispano-árabe Ibn Ahmad al-Maghrib. Una astronómica con los libros del saber de astrología y las tablas alfonsíes. Y una astrológica con los lapidarios en los que se analizaban más de 500 piedras preciosas, metales y otros objetos y cómo influían en nuestra vida cotidiana. Los libros del saber de astrología, que en realidad eran sobre saber astronómico, y las tablas alfonsíes aglutinaban todo el conocimiento astronómico de su época. En los libros de saber de astrología se hablaba de cuáles eran las constelaciones que aparecían en la octava esfera, la de las estrellas fijas, pero también contaba con volúmenes en los que explicaba cómo construir instrumentos astrológicos o incluso cómo construir relojes, como el libro del relojio del argento vivo o el libro del relojio de la piedra de la sombra. Los nombres tienen tela, pero fueron las tablas alfonsíes las que ganaron mayor relevancia durante la plena y baja Edad Media, incluso hasta el Renacimiento. Las tablas astronómicas eran instrumentos que permitían a los astrónomos calcular ciertos acontecimientos celestes, como los eclipses o las posiciones del Sol y de la Luna, y existían desde el mundo antiguo. Fue en el mundo islámico donde las desarrollaron más, y fue precisamente en el mundo islámico peninsular donde se crearon las tablas más relevantes de su época. Las tablas de Toledo, realizadas por el astrónomo Azarquiel y su equipo en torno a 1061. Y aunque no conservan
observamos el original árabe, sí que tenemos traducciones en latín. Estas tablas incluían cálculos para elaborar horóscopos y cartas astrales, para localizar coordenadas terrestres gracias a coordenadas celestes, aportaban orientación marítima gracias a las posiciones de las constelaciones y de los planetas, y también aportaban la definición de las distintas eras teniendo en cuenta los personajes históricos relevantes que estaban en ellas. Cuando Alfonso VI conquistó Toledo en 1081, esas tablas pasaron a estar en un Toledo conquistado por los cristianos, y cuando Alfonso X reinó 2 siglos después, decidió pues traducirlas y mejorarlas. Hacer una revisión, vaya. Así, las tablas alfonsíes se consideran la obra más importante que realizaron Alfonso X y su equipo, tanto por su importancia e innovación como por supervivencia. Porque es que serían utilizadas por toda Europa durante varios siglos hasta que aparecieran las tablas rudolfinas de Kepler en el siglo XVII. Casi nada. Sus originales no se conservan, pero tenemos una copia del siglo XVI en la Biblioteca Nacional de España, donde se conservan 54 capítulos que explican cómo se utilizan las tablas, y además entre ellos se conserva el prólogo, que nos da a entender un poco por qué se realizaron esas tablas y el proceso de creación de las mismas. El prólogo, la verdad es que se parece más a la memoria de un proyecto de investigación de una universidad actual que a un texto medieval. Con la patronización de estas tablas, Alfonso X se convertía en el primer rey que patronizaba un proyecto tan tocho y de estas características en Occidente, que era algo que los monarcas y los líderes islámicos ya venían haciendo desde hacía un tiempo. Pero es que además, para realizarlas se construyó el primer observatorio astronómico con estos fines en Occidente. Todo esto fue una primera vez para Occidente en general, porque la ciencia de la astrología es cosa que no se puede averiguar sino por rectificamientos. Los rectificamientos que tienen los sabios que cumplen en esta cosa no los puede cumplir un hombre, porque no se puede cumplir en vida de un hombre, mas cuando se cumple, cúmplese por obra de muchos hombres, obrando uno en pos de otro en luengos tiempos. En esta sazón pareció el reinado fortunado, ayudado de Dios el reino del muy alto y muy noble señor rey don Alonso, que Dios mantenga. Porque amaba los saberes, los preciaba, mandóles hacer los instrumentos que dictó Ptolomeo en su libro del Almagesto. Mandónos rectificar en la ciudad de Toledo, que es una de las ciudades principales de España. Guárdela Dios. Pusimos nombre a este libro, el libro de las tablas alfonsíes, porque fue fecho y copilado por su mandado. Gracias al prólogo de estas tablas, podemos saber que para el rey y su equipo, 1. El progreso de la ciencia astronómica se hace en base a la observación. 2. Este progreso no se puede realizar en la vida de un solo hombre, sino que hay que acudir a uno tras otro. 3. Esto es así porque hay movimientos de los astros que duran demasiado tiempo, más que la vida de un hombre. 4. Que desde que vivió Azarquiel e hizo sus tablas, habían aparecido diferencias en las posiciones calculadas según él. 5. Cuando llegó el reinado de Alfonso X, este mandó construir instrumentos ptolemaicos para realizar una nueva investigación. 6. Sus colaboradores construyeron los instrumentos lo mejor que pudieron y estuvieron observando el cielo durante todo un año. Y durante ese año repitieron observaciones que consideraban dudosas, método científico a tope. Y 7. Al final, en base al observado, realizaron estas tablas. Así que proyectaron y construyeron los instrumentos necesarios siguiendo las instrucciones de Ptolomeo y escribieron el libro de los instrumentos para que ese conocimiento no se perdiera, y el libro de los instrumentos está incluido en los libros del saber de astrología. Después observaron el cielo con estos instrumentos desde la ciudad de Toledo y contrastaron lo que obtuvieron con lo que había escrito Azarquiel, y gracias a eso mejoraron las tablas toledanas de Azarquiel, ampliándolas y afinándolas. Pensad que este trabajo brutal se hizo sin la tecnología que tenemos hoy en día, pero es que además se hizo sin Dialnet, sin Google Scholar y sin bibliotecas públicas. Solamente con la poca información previa que había,
gracias a la observación y con un grupo de gente que sabía lo que se hacía. Las tablas alfonsíes ampliaron y mejoraron las de Azarquiel, pero es que además estaban preparadas para realizar los cálculos necesarios para pasar de una era a otra, es decir, se podían utilizar tanto para el calendario solar cristiano como para el calendario lunar musulmán. Jaque mate a los que hablan de inclusión forzada. Estas tablas se redactaron entre 1263 y 1272, dependiendo de a quién preguntéis, y fueron escritas por Yehuda ben Moshe ben Mosca e Isaac ben Sid, colaboradores habituales del rey, y que tenían unos nombres pues muy poco cristianos. Además, sabemos de su grandísima difusión no solo por los múltiples manuscritos europeos que las replican, sino porque en fechas tan tempranas como en 1320 ya estaban siendo plenamente utilizadas en París. Como veis, todo el occidente medieval utilizó tablas realizadas en Toledo para orientarse por los cielos hasta bien entrada la Edad Moderna. Primero con las tablas toledanas de Azarquiel y después con las tablas alfonsíes de Alfonso X. Espero que hoy hayáis aprendido un poquito más acerca del mundo medieval y que os haya causado curiosidad pensar cómo se sentían aquellos hombres y mujeres que pensaban que vivían en múltiples esferas encapsuladas por unas aguas sobre el firmamento. A mí es que me fascinan los esfuerzos que hemos realizado el ser humano a lo largo de toda nuestra historia por entender dónde estamos y cuál es nuestro lugar en el cosmos, y las múltiples respuestas que hemos dado a esa pregunta, ¿no?, a lo largo del tiempo. Aunque la concepción medieval del universo estaba equivocada y era errónea, a mí me parece profundamente mágica y encantadora. Y oye, incluso con esta concepción errónea, gracias a la observación, las tablas astronómicas funcionaban, cosa muy poco desdeñable. Muchísimas gracias a Mar Vergara, Pablo Medina y todos mis Patreons que hacéis que este proyecto se mantenga en pie. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!